Mi nombre es Canela Bodenhofer, soy investigadora de política educativa de SUMA y les doy bienvenida a esta octava sesión del ciclo de videoconferencias sobre el informe YEM del 2020 para América Latina y el Caribe. Para que se vienen incorporando recientemente al ciclo, les cuento que el objetivo de esta edición del informe consiste en reportar el estado de la inclusión educativa en América Latina y el Caribe, lo que se va a publicar el próximo año, junto al lanzamiento del informe del seguimiento de la educación del mundo conocido como el YEM Report. Para esto, 24 grupos de investigación están ya concluyendo sus investigaciones sobre el estado de la educación recibida por grupos vulnerables, excluidos o en riesgo de ser marginados de los sistemas educativos de la región. Esta iniciativa está siendo coordinada en conjunto entre el equipo del informe YEM de París, la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de UNESCO, y SUMA. Como SUMA, ha sido fundamental participar de esta instancia, porque se enmarca en nuestro mandato de promover el derecho a la educación y aportar en la transformación de políticas educativas en este horizonte. La sesión de hoy va a estar dedicada al grupo de niños, niñas y jóvenes LGBT, y a modo introductorio podemos destacar que los niveles de violencia homofóbica y transfóbica en América Latina y el Caribe son los más altos del mundo. Por ejemplo, en Brasil es el país más peligroso del mundo para personas LGBT, y es el responsable del 44% de muertes causadas por ataques homofóbicos. En Chile el número de crímenes ligados a la homofobia y transfobia reportado a la policía se ha incrementado en un 45% durante el periodo 2016-2017. Con respecto al sistema educativo, este produce la violencia institucional entre países contra estudiantes LGBT en los países de América Latina y el Caribe. Para ilustrar, observamos una alta proporción de estudiantes lesbianas, homosexuales y bisexuales que han sido víctimas de bullying homofóbico. En Chile ha sido el 68%, Guatemala el 53%, México el 61% y Perú el 66%. Bueno, estos, entre otros indicadores, dan cuenta de que los marcos institucionales en América Latina y el Caribe son débiles e inadecuados para proteger a la población LGBT contra la discriminación en la sociedad y al interior de las escuelas. Para profundizar en estos temas, nos van a acompañar dos investigadoras y un investigador. En primera instancia, Jaime Barriento, pionero en investigación LGBT en Chile desde la psicología, doctor en psicología social de la Universidad de Barcelona, actualmente investigador y director de posgrados de investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado. El trabajo de Jaime se centra en la violencia homofóbica, el impacto de los prejuicios y la discriminación en la salud mental de gays, hombres y lesbianas. Entre otras publicaciones destaca el libro La violencia homofóbica en América Latina y Chile, publicado el año 2015. Pues justamente en esta instancia nos presentará el panorama regional. La segunda investigadora en presentar será Esther Corona. Ella es psicóloga clínica y con una trayectoria de más de 50 años en educación sexual, salud sexual y reproductiva y género. Fundadora y presidenta de la Asociación Mexicana para la Educación en Sexualidad, primera ONG en el área en México e institución pionera en América Latina. Expresidenta del Comité Latinoamericano y del Caribe para la Educación en Sexualidad, primera vicepresidenta de la Federación Mexicana de Sexología y Educación Sexual, y presidenta de la Federación Latinoamericana de Sexología y Asociaciones de Educación Sexual entre 1998 y 2002. Además, Esther ha trabajado tanto en instituciones gubernamentales como organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales. Hoy Esther nos presentará sobre la situación de inclusión escolar de estudiantes LGBT en México, profundizando principalmente en el caso de estudiantes transgénero. Por último, nos acompaña María Teresa Rojas, licenciada y profesora de Historia y doctora en Ciencias de la Educación. Su trabajo se centra principalmente en políticas educativas, la justicia y equidad, y las regulaciones que favorecen la integración o la segregación social en las escuelas. Es investigadora de la Universidad Alberto Hurtado y tiene una amplia trayectoria como investigadora responsable de diversos proyectos encargados por instituciones gubernamentales e internacionales, donde ha trabajado sobre todo diversidad e inclusión escolar. Entre ellos, destaca el reciente proyecto financiado por UNESCO, titulado Narrativas, Prácticas y Experiencias en torno a la identidad LGBTI en contextos educativos, publicado el año 2017. María Teresa nos presentará el caso de Chile.
Buenas tardes a todas y todos. Gracias por la invitación a estar aquí presentando hoy día. Lo primero que quisiera decir es que este es un trabajo que realmente no suelo hacer y que costó bastante. Voy a explicar a continuación cuando hable del método por qué. Que realicé junto a Leonor Lovera, diríamos, durante estos meses. Este es el índice de la presentación. Ustedes verán que la extensión, diríamos, de lo que se demandaba era bastante amplia, que incluye una introducción, método, la revisión de los estudios teóricos y empíricos que abordan la temática de niñas, niños y jóvenes LGBT en América Latina y el Caribe, caracterización sociodemográfica, referencia a marcos legales y políticas, gobernanza y financiamiento, currículum y material pedagógico, docentes, directivos y personal de apoyo a la educación, escuelas, comunidad, padres y estudiantes. Los países que fueron considerados en este reporte fueron 10 países muy heterogéneos. Ya solo Brasil podría haber requerido solo un informe de estas características. Por tanto, ustedes comprenderán que sintetizar los 10 puntos previos con estos 10 países en 3 meses es realmente como intentar cambiar no sé, el hambre en el mundo. La introducción. El reporte tenía el siguiente fin: el diagnóstico y el análisis, por un lado, de los desafíos estructurales que afectan el acceso y la provisión de una educación de tipo inclusiva, equitativa y de calidad para niñas, niños y jóvenes, clasificados como LGBT+, en los 10 países que fueron ya mencionados. ¿Por qué? Básicamente porque ya lo comentó, se comentó al inicio, ¿no? La mayoría de niñas, niños y estudiantes LGBT pueden ser víctimas de bullying, violencia sexual y otro tipo de violencia, ¿no? Perpetrados no solamente por los estudiantes, sus compañeros, sino que también por los profesores, por otro personal de las instituciones y evidentemente por todo el modelo organizativo que involucra a la escuela. Y por ello, diríamos, la demanda por la inclusión en el contexto escolar ha ganado una fuerza fundamental y enorme, no solamente en las agendas políticas de los países, en las reformas que se han llevado a cabo de tipo educativo y justamente en la implementación de las políticas públicas de esos países. Es interesante partir mencionando que es muy difícil caracterizar a niñas, niños y adolescentes LGBT por muchas razones. Y una de ellas es metodológica. Básicamente, ¿qué es lo que uno considera justamente dentro de este gran paraguas que uno podría considerar LGBT+? Es difícil, diríamos. Es difícil también hacer estudios en niñas, niños y sobre todo jóvenes menores de 18 años en muchos países de América Latina, ¿ya? Eso dificulta muchísimo más la investigación y mucho más aún por la eventual doble estigmatización que puede producir, diríamos, el estudiar un conjunto de niños que a veces, justamente al sacarlos a la luz, diríamos, en su condición de LGBT, uno los puede reestigmatizar, ¿ya? Y en ese sentido, por tanto, hay muy poca información. Gran parte de las encuestas y estudios disponibles se refieren sobre todo a mayores de 18 años. Y Chile, por ejemplo, por poner un caso, diríamos, no es la excepción, pero ninguno de los otros países tampoco. En segundo lugar, diríamos, si es que uno analiza ese contexto sociodemográfico, que es muy difícil de poder estudiar, que las encuestas y los estudios no hacen, si uno analiza los marcos legislativos de la región, uno observa enormes heterogeneidades, diríamos, en los países considerados en el informe. Uno considera países como Uruguay, por ejemplo, que son considerados pioneros en materia LGBT en el mundo, no solamente en niñas, niños y adolescentes, sino que también, sobre todo, en personas adultas, ¿ya? Y tenemos otros países sobre los que existe escasa información, como los países que están involucrados en este informe de Centroamérica. No voy a referirme, pero ahí ustedes tienen una tabla descriptiva, diríamos, donde existen un conjunto de leyes, desde leyes de antidiscriminación hasta leyes de reconocimiento de identidad de género, y ahí ustedes pueden observar el mosaico, diríamos, de heterogeneidades de los diversos países, ¿no? En las que tenemos países en las que sí existen, diríamos, marcos legislativos que evidentemente favorecen, ¿no? Y otros países en las que no existe ello. Aquí se hace referencia sobre todo a legislación que tiene que ser mirada con mucha precaución porque en general esta legislación considera a personas adultas, ¿ya? Hay algunas legislaciones que tienen una
si ustedes quieren, un pie un pie de página, diríamos, que considera a menores. Pero hay que analizar esta tabla, aquí yo no les muestro, diríamos, con el pie de página, diríamos, para ir observando cuáles son justamente estas heterogeneidades a propósito de niñas, niños y adolescentes. En esa tabla yo les mostraba los marcos institucionales respecto a leyes, pero también existe una enorme heterogeneidad en los países estudiados respecto a la legislación que podría uno denominar como legislación inclusiva respecto a la población LGBT, y existe una enorme diversidad en cuanto a ella. Y aquí yo voy a hacer una pequeña referencia, y esto puede verse enormemente afectado, y ya se ha visto, sobre todo para el caso brasileño, y para otros países los vamos a ver próximamente, por la aparición de lo que ya se conoce como el movimiento de ideología de género. A finales de este mes saldrán publicados 10 informes de 10 países de la región, muchos de los cuales han sido considerados en este informe, que hablan justamente de cómo la ideología de género ha calado hondo en nuestros países y de cómo esta ideología está afectando fuertemente en materia de derechos, no solamente en materia de derechos respecto a mujeres, uno de los cuales el derecho al aborto es uno de los grandes, sino que también en materia de derechos referidos a personas LGBT. Por tanto, lo que yo les muestro es hasta ahora, pero este escenario puede verse enormemente alterado, diríamos, en los próximos meses, como seguramente, lamentablemente, será en algunos países. El caso brasileño es el caso, diríamos, más notorio después de la asunción de Bolsonaro, pero hay otros países que también nos entregan antecedentes bastante lamentables en esta materia. Este es un tema que es bastante difícil de explorar. Debo decirles que incluso yo era absolutamente ignorante respecto a qué significa gobernanza, no tenía la menor idea hasta ahora, ¿ya? Y por tanto me costó mucho poder indagar sobre este punto, porque es un punto que generalmente se oculta, es decir, existe un conjunto de mecanismos de gobernanza y fondos, sobre todo referidos a inclusión, pero lamentablemente no hay necesariamente una diferenciación por, si ustedes quieren, como por grupos o poblaciones específicas. Por tanto, se hace muy difícil poder indagar, ¿ya? No obstante, en el reporte que hemos construido, se describen con detalle algunos de estos mecanismos, diríamos, que están asociados, sobre todo en algunos países, digamos, uno de los cuales, por ejemplo, en términos positivos, Uruguay, en segundo lugar, Chile, pero recordemos que Uruguay acaba de asumir un gobierno que es muy diferente a los gobiernos que ha tenido recientemente y que han apoyado materias de derechos LGBT, por tanto, esto puede verse fuertemente afectado en los próximos meses. Respecto a un tema que es bastante complejo, que es la idea de las mallas curriculares en los países y su relación con la inclusión de temas que afectan, ¿no?, a niñas, niños y adolescentes LGBT, en la medida en que son incluidos, son reconocidos, etc. Esta es una tabla, si ustedes quieren, muy general, en la que se describen a los países considerados en el informe y si es que esos países tienen algunos ejemplos de mallas curriculares que incluyen contenidos LGBT. Por tanto, no tiene que ser leído como que el país tiene bases curriculares, por ejemplo, en el caso chileno, diríamos, que abiertamente y explícitamente, no tiene que ser leído de esa forma esta tabla, y está explicado en el informe, sino que más bien como países en los que hay ejercicio, hay avance, ¿no?, hay intentos de inclusión, y definitivamente hay otros países, como ustedes observan ahí, ¿no?, sobre todo los países de Centroamérica, Guatemala, Honduras y Panamá, donde esto no existe. Debo decir, y aquí agradecer, diríamos que sobre todo en estos tres países, el respaldo, diríamos, de activistas de esos países para la realización de este informe en estas materias fue fundamental, porque existe muy poca información sobre sobre estos países. Por tanto, hay enorme heterogeneidad también en cómo se puede abordar el tema de la inclusión de las mallas curriculares que tengan, ¿no?, referencia a población LGBT+. Aquí yo quisiera partir señalando una cuestión como de principio. Yo
Yo no soy especialista en temas de educación, pero no obstante me ha tocado trabajar recientemente con personas que trabajan en educación, y debo decir que yo no soy muy partidario del concepto de inclusión escolar, ¿ya? Más bien no creo mucho en el concepto de inclusión escolar. Y debo ser honesto en ello, no puedo mentir, diríamos, ¿no? Y lo explicito al inicio en el informe, por qué justamente yo veo algunas dificultades de la noción de inclusión escolar. Si bien considero que es una noción que ha permitido avanzar, ¿no? En muchos ámbitos, a la vez también veo un conjunto de dificultades teóricas que son importantes, diríamos, y que yo creo que tenemos que seguir pensando y reflexionando sobre ellas, sobre todo quienes se dedican mucho más a estos temas, ¿ya? Ahora, una vez dicho eso, los países también estudiados se diferencian mucho respecto a cómo se ha implementado esta idea de inclusión escolar. Desde la lógica, si ustedes quieren, mucho más del norte, de generar instituciones educativas exclusivamente orientadas a niñas, niños y adolescentes LGBT, ¿ya? Por un lado, a pensar en la inclusión de baños, por ejemplo, que permitan, ¿no? Que sean baños inclusivos, o la realización de material didáctico como libros, videos, que aborden justamente la experiencia de niñas y niños LGBT. Es decir, lo que quiero decir con esto es que hay una enorme heterogeneidad en cómo se implementa, diríamos, la idea de inclusión, sobre todo en nuestros países, ¿no? Y podemos, por tanto, incluso hacer una suerte de tipología de países que, por ejemplo, ¿no? podrían tener todos estos elementos que he mencionado, a otros países que no tienen ninguno. Hay algunos de estos países que tienen, por ejemplo, experiencias educativas como de escuelas exclusivamente orientadas, por ejemplo, a personas trans, como el caso chileno, diríamos, donde se supone que es una escuela que en principio reúne solamente a personas trans, no es una escuela reconocida necesariamente por el ministerio, pero, según lo que tengo entendido, pero es una experiencia, diríamos, que permite en un cierto sentido proteger a niñas y niños trans. Uno tiene también experiencias de escuelas que incluyen la idea de baños inclusivos, o experiencias de escuelas, diríamos, que han realizado o que utilizan material didáctico. Por tanto, es súper heterogéneo, diríamos, esto, y eso evidentemente tiene un conjunto de efectos también, ¿no? Sobre la capacidad de reconocerse como alguien que tiene, si ustedes quieren, eh, un espacio en el contexto escolar, siendo un niño trans, siendo un niño gay, siendo un niño inter, etc. Ahí ustedes observan lo que yo acabo de decir y la heterogeneidad. Evidentemente, para quienes están participando, que son de alguno de estos países, si evidentemente hay alguna referencia que quizás, a propósito de lo que estoy mostrando, no es correcta, yo les pediría que ojalá nos lo pudieran informar, porque evidentemente nosotros esto lo hemos reconstruido metodológicamente con el análisis, diríamos, de la información disponible en muchas de las instituciones y organizaciones que trabajan estos temas, en los ministerios de educación, activistas, pero evidentemente a veces uno se queda corto, digamos, ¿no? Entonces pudiera ser que haya algún matiz que hubiese que arreglar o mejorar. Respecto a los desafíos docentes, directivos y del personal de apoyo a la educación, aquí, evidentemente, en las políticas educativas actuales hay una enorme, si ustedes quieren, apertura que se puede ver truncada, y se ha visto truncada, el caso brasileño es el mejor ejemplo, diríamos, por la ideología de género, ¿no? hacia la manifestación de la diversidad, sea esta étnica, de género, sexual, de clase o racial, ¿no? Los nuevos contextos, justamente legales y sociales, promueven, ¿no? esta idea. Y, y aquí yo me voy a referir exclusivamente a, porque es más amplio este tema, ¿no? La formación de los profesores y profesoras es evidentemente un componente importante si uno busca favorecer el desarrollo de esta idea de inclusión, ¿no? Ahora, bien, en el análisis de la información disponible sobre estos 10 países, no encontramos evidencia, ¿ya?, de que existan políticas públicas, ¿ya?, que expliciten, ¿no?, formación docente específicamente en estos temas. Es cierto, el caso del programa Brasil sin homofobia, o Río sin homofobia, por ejemplo, era un caso excepcional, digamos, pero ustedes saben que se ha visto fuertemente ahora chocado, digamos, por
por el gobierno de Bolsonaro, y esto podría pasar también en otros países. En el caso, por ejemplo, de Uruguay, Uruguay tiene una política que es una de las políticas más avanzadas del mundo, ¿ya? Pero que ha sido ya fuertemente también contestada, diríamos, por los grupos conservadores. Entonces, evidentemente esto tiene que ser leído con mucha cautela, porque justamente, lamentablemente, nuestros escenarios sociales y culturales, y sobre todo políticos, diríamos, con la aparición de estos movimientos conservadores, puede afectar fuertemente la implementación de estos avances o el retroceso. Casi finalizando esta presentación, esta es una tabla que lo que busca es sintetizar información de tipo cuantitativa, ¿ya? Existente sobre los niveles de homo y transfobia en la escuela. Ustedes saben que esta no es la única forma de recoger las expresiones de violencia. No obstante, para los tomadores de decisiones y para la generación de políticas públicas, lamentablemente a veces parece ser que las cifras y los números son como la evidencia más, ¿no?, legítima, y por tanto hay que usarla, y hay que usarlas en ese sentido. Y las cifras son, bueno, decidoras, ¿no?, en ese sentido. En ese sentido hay que mostrar que hay varios de los países considerados en este informe que tienen reportes de esta organización, que en Chile al menos tiene el nombre de Todo Mejora, ¿no?, que es una organización americana, diríamos, que tiene filiales y que ha hecho estudios en varios países de América Latina usando el mismo instrumento, diríamos, y que ha permitido justamente avanzar, diríamos, en la descripción, si ustedes quieren, cuantitativa y numérica. Lo importante aquí a reflejar es lo siguiente, que las cifras hablan por sí mismas, son cifras altas. En segundo lugar, lo importante también a mencionar es que la violencia verbal, cuestión que nosotros ya habíamos reportado en otros estudios en población adulta, parece ser que es la más frecuente y es la más alta, y sorprende cuando a veces personas de otros contextos que no son América Latina, diríamos, leen esto, ¿no? Pero en nuestros países la violencia verbal, justamente debido a la orientación sexual y o identidad de género, es muy alta, lamentablemente, y se acumula, ¿no? E incluso tenemos estudios que muestran que para muchas personas a veces esta violencia produce efectos, si ustedes quieren, más duraderos que otro tipo de violencia, porque es permanente, sistemática, etcétera, ¿no? Y eso es lamentable, ¿ya? Y lo segundo que a mí me interesaría poder mostrar también a través de esta tabla es también que los estudiantes y las estudiantes denuncian también que los profesores y profesoras son también agentes, ¿no?, importantes en la ejecución de esta violencia. Entonces esto nos obliga también a remirar justamente lo que es la formación de profesoras y profesores, que es un tema, diríamos, que es muy importante, sobre todo considerando el tema que nos convoca hoy día. El detalle, diríamos, las fuentes y todo, de cómo han sido construidas estas tablas, yo les invito luego a mirarlas con mayor detalle en el informe y ahí justamente también a poder revisar. Tenemos un panorama regional heterogéneo y complejo, sobre todo yo diría con dos grandes diferencias. Algunos países de Centroamérica, que la verdad es que tienen enormes dificultades para implementar políticas de inclusión, ¿ya? Y para implementar en general, diríamos, ¿no?, la disminución de la violencia ejercida hacia personas LGBT en los países considerados en el informe. Luego, en los otros países tenemos enormes diferencias. Quisiera destacar solamente dos grandes. México y Brasil son dos continentes en sí mismos. Por tanto, considerarlos como un estudio de casos dentro de otros países es muy difícil, porque además, por ejemplo, en México mismo hay enormes heterogeneidades internas, que seguramente nuestra colega Esther puede referir mucho mejor que yo, y lo mismo el caso brasileño. Entonces, incluso en los estados a veces uno encuentra diferencias respecto a otros estados. Eso es lo segundo. Lo tercero, yo diría que los desafíos son enormes, sobre todo para avanzar en el estudio y la investigación, ¿no?, y para generar formas de si ustedes quieren, acceder a niñas y niños LGBT en contextos crecientes de avance de conservadurismo, donde el rol,
por un lado, de la escuela, del Estado, pero también de los padres, va a dificultar muchísimo, muchísimo, muchísimo la investigación en estas materias. Y eso es algo que nosotros no debemos desviar, que no debemos como disminuir como tema, y yo diría que deberíamos incluir con más fuerza, incluso no solamente en estos reportes, sino que en futuros reportes. Yo les invito a revisar próximamente, vamos a publicar un conjunto de 10 reportes por muchos de los países, México, al sur, diríamos, donde describimos con mucho más detalle el impacto de este movimiento de ideología de género, sobre todo en el avance de derechos en materia LGBT. Muchas gracias a todas, disculpen la rapidez, y bueno, para más detalles ver el informe. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Invito ahora entonces a Esther Corona. Buenos días a todos y los participantes, y desde Costa Rica, donde me encuentro justamente trabajando con un grupo de docentes y de directivos del Ministerio de Educación, y donde he tenido algunas sorpresas muy gratas en cuanto a esta temática que voy a abordar de hoy. Hicimos la presentación que acaba de hacer Jaime, porque de hecho nos da y me da a mí la oportunidad y la ocasión de poner dentro de contexto el trabajo que voy a presentar, porque él ya ha indicado muchos de la problemática, de los desafíos que tenemos para estudiar justamente a esta población. Bueno, voy a iniciar en una forma un poco distinta, en el sentido de que voy a hablar de la definición de sexualidad, la definición operativa de la Organización Mundial de la Salud, porque me he encontrado que en general hablamos de cosas diferentes cuando hablamos de sexualidad, que esto se aborda desde muy diferentes ángulos, y que dado el hecho de que hicimos un gran esfuerzo por tener una conceptualización común, que no quiere decir que no tenga sus matices propios en cada contexto, pero sí hemos definido la sexualidad como un aspecto central del hecho de ser humano, abarcando las diferentes dimensiones que ya conocemos. Pero lo que quiero remarcar aquí es que, de hecho, esta conceptualización de la sexualidad que ustedes pueden encontrar en internet y en afortunadamente ha sido retomada sistemáticamente por muchas organizaciones, muchos investigadores, muchos ministerios de educación, que de alguna forma hace alusión al concepto de diversidad. El hecho de que la sexualidad no puede ser vista como, yo inclusive a veces pienso que este arco iris que se muestra no es un arco iris con colores definidos, sino más bien es como la luz, donde es un espectro donde se mezclan unos y otros. De hecho, aquí voy a mencionar por qué yo he escogido trabajar únicamente con la población trans, niños y niñas trans en México, y no como el estudio, los otros estudios con LGBTI, etcétera, Q, que un amigo investigador denomina la sopa de letras, y que he encontrado, por ejemplo, que efectivamente esta unión de alguna manera ha sido una fuente de movilización política, y que realmente nos da una muy buena forma de unión de diferentes diversidades. Sin embargo, por lo que, como se muestra la imagen que tenemos aquí, dentro de ese gran espectro hay especificidades, y una especificidad que tiene que ver con inclusive no únicamente la dinámica de la especificidad, sino la forma en que se aborda y la forma en que programáticamente nos ayuda a considerarla. Y aquí vemos, por ejemplo, que esta bandera es la bandera trans, se ubica dentro de todos estos colores como una especificidad. La otra que no cabe, a mi modo de ver, dentro del gran espectro,
es las personas intersexuales, porque nuevamente nos encontramos con elementos que nos harían considerar la posibilidad de, por lo menos desde el punto de vista programático, desde el punto de vista de un trabajo más específico, nos da la posibilidad de ser, de realmente pensar en políticas públicas y en políticas específicas para este grupo. Sin embargo, ¿por qué hablar de infancias trans al discutir la educación inclusiva? Porque es una categoría, y lo pongo muy entre comillas, que nos es útil para planear intervenciones dirigidas a empoderar a este grupo. Además de eso, por la situación a la cual acaba de hacer alusión justamente Jaime, en el sentido de que dentro de todo el espectro LGBTI, es quizá una de las que sufre mayores discriminaciones y problemáticas como violencia de género. Por ejemplo, él acaba de hablar de estudios en México que nos indican que el 66% de las personas trans adultas señalan que de alguna forma vivieron algún tipo de discriminación, violencia, muchas veces durante la infancia, precisamente por su condición de personas trans. Y por otra parte, tenemos, por ejemplo, datos también muy dramáticos en cuánto es la expectativa de vida de las mujeres trans, que es de 35 años en una sociedad donde la expectativa de vida de las mujeres en general es de 75 años. ¿Qué pasa? Quiere decir esto que en la infancia se están gestando una serie de elementos de violencia y una serie de situaciones de vivencia de violencia que luego van a repercutir en la vida adulta, particularmente de las personas trans. Y bueno, hablo un poco de lo que decimos, que hablamos de la identidad de género, que se hace diferente de la orientación sexual, en el sentido de que esta es una vivencia del género que es muy profunda y que puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Bueno, entonces esto es como una breve introducción y en el sentido de cuántas se nos ha pedido que caractericemos la población que estamos estudiando. Y aquí tenemos pues grandes problemas, ¿no? ¿Cómo podemos identificar y saber cuál es la proporción de niños y niñas trans en nuestras instituciones educativas o sencillamente dentro de la población? Y ahí nos encontramos, bueno, particularmente porque no tenemos forma de hacerlo, porque además tenemos otro tipo de problemas metodológicos, en el sentido de que hay investigadores que sencillamente a nivel mundial consideran que no existe niños y niñas trans, que prácticamente la mayor parte de niños y niñas que se identifican con, digamos, una identidad de género diferente, la va a cambiar en el curso de su infancia, adolescencia, y que las personas trans adultas no corresponderían exactamente. En tanto que hay una gran cantidad de datos que nos indican que hay niños y niñas que muy tempranamente en la vida se identifican como diferentes y dentro de esta cuestión de identidad de género. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos para tratar de aproximarnos al número que no es diferente del número que tenemos en otros países? Y en una consulta infantil y juvenil del Instituto Nacional Electoral, hecha de maneras diferentes porque fue a través de una votación presencial y por otra parte a una situación donde lo contestaron a través de medios electrónicos,
este grupo de 5.671.384 niños, niñas y adolescentes. Y allí nos encontramos con que hubo muchos que no especificaron su sexo. En la casillita definitivamente dijeron, no me identifico con ninguno de los dos. Esta opción existía en las boletas adolescentes y había unos que decían soy niña y niño simultáneamente, lo que nos dio dentro de este estudio el 0.31%, lo cual la mayor parte de los investigadores nos hablan de que es muy congruente con cifras que se han encontrado en otros países y nos indica que, bueno, que uno puede decir, bueno, ¿por qué vamos a trabajar y estudiar con una proporción tan pequeña de la población? Pero si consideramos los aspectos que habíamos dicho de la gran problemática, el acoso sexual, aunque debemos de especificar que muchas veces el acoso sexual no es a la condición trans en sí, sino a la expresión de género, y eso también puede ser dado con niños que tienen una orientación sexual distinta a la heterosexual. Sin embargo, pequeña proporción en números absolutos es muy grande y por lo tanto merece ser considerada específicamente. Bueno, también el Consejo Nacional de Población nos dice que entre el 1.2 y el 2.7 de los adolescentes tienen una identidad de género distinta a la que tienen al nacer. Lo que nos da solamente para adolescentes 81,000 a 183,000 jóvenes, hombres y mujeres adolescentes, lo cual en términos absolutos para un país como México es un número muy grande que tiene todo el derecho de ser considerado, atendido, respetado y prevenido los efectos que puede tener la problemática en este terreno. Ahora bien, para hablar de inclusión dentro de la escuela es necesario considerar los marcos legales que regulan todo el sistema educativo en México, por lo menos hasta 2018. Prácticamente toda la política educativa sale de la Constitución Política de los Estados Unidos, mexicanos, por supuesto. Y en ese sentido, quiero enfatizar esto porque acabamos de tener muy recientemente una introducción de ciertos elementos dentro de este artículo 3º constitucional que nos da la posibilidad y que nos abre toda la puerta para trabajar estos procesos inclusivos, aunque ya de alguna forma se mencionan. Tenemos una educación básica y media superior obligatoria laica. Y en este sentido, sí quiero enfatizar esto, porque a diferencia de otros países, es lo que nos permite por lo menos las posibilidades de trabajo en áreas o con poblaciones LGBT y además también la posibilidad de establecer políticas públicas y de lineamientos educativos específicos. Bueno, entonces todo esto va hacia y se dirige hacia los planes y programas que hasta el 18 estaban basados en competencias. Sin embargo, bueno, aquí tenemos la reforma que acaba de ocurrir en el artículo 3º constitucional, que habla de que la educación, además de ser inclusiva, pública, gratuita, laica, tiene que tener perspectiva de género. Obviamente, allí es donde podemos entrar y donde podemos justificar absolutamente toda la diversidad de programas necesarios para abordar esta temática. Y por supuesto, además de toda una serie de elementos educativos que son mencionados, se habla por primera vez la educación sexual, no la educación integral de la sexualidad, pero
sí educación sexual y reproductiva, entre otras como aspectos integrales de la educación que debe impartirse en México. Entonces, esto es muy reciente y todavía no existe lineamientos mucho más específicos. Se ha creado lo que se denomina la nueva escuela mexicana, que sustituye a todo el anterior sistema escolarizado, que está apoyada nuevamente en la reforma de estos artículos, el 3º y el 73 de la Constitución Política. Y ahí nuevamente se define como democrática, nacional, humanista, inclusiva, intercultural. Y nuevamente tenemos así apartados donde se dice que se tiene que promover una cultura de género que transforma estereotipos del rol social de hombres y mujeres. Además, hay que corregir prejuicios, erradicar convencionalismos, etc. Y allí, claro, por supuesto, nada más se habla de hombres y de mujeres, pero sí se habla de coexistencia de géneros. De alguna manera se está abriendo la puerta para el trabajo mucho más específico, sobre todo con población trans. Pero, sin embargo, tenemos un gran problema, que todavía esto es muy reciente y todavía no está extendido en todo el sistema escolarizado. Para el trabajo que estamos haciendo, hicimos un análisis de los libros de texto gratuitos de educación primaria y de algunos de educación secundaria. ¿Por qué? Porque en México, además de los programas de estudio, el mejor instrumento para entender y analizar qué es lo que los niños y niñas están aprendiendo en las aulas es a través de los libros de texto, porque estos son libros de texto que se entregan, son gratuitamente a niño por niña en todo el sistema escolarizado, por lo menos en la primaria. Se les entrega 4 o 5 libros que se refieren a diferentes asignaturas y que se constituyen realmente, a veces inclusive, en el único libro que llega a los hogares de estos niños y niñas. Si nosotros analizamos esto, prácticamente tenemos una visión de qué es lo que los niños están recibiendo. Y ahí nos encontramos que en los libros de texto gratuitos, que no son todavía los absolutamente renovados con la nueva escuela mexicana, sino que va a ser una situación gradual, porque estamos hablando de, pensemos, 4 libros, 5 libros por millones de niños que están en el sistema escolarizado, y entonces esto nos da dimensiones que verdaderamente cuando se oye hablar de que se entregan 20 millones de textos gratuitos, casi es inconcebible, pero ahí está. Y nos encontramos que sí hay algunos terrenos, algunos aspectos, algunos ubicaciones dentro del libro de texto gratuito, donde tenemos claramente abierta para que el profesor y la profesora realmente trabajen esta temática cuando sea dentro de, cuando le toque dentro de esta visión de, digamos, programática, ¿no? Por ejemplo, no voy a entrar en toda la tabla, pero sí tenemos que hablar de respeto entre todas las personas. Se habla de familias diversas, incluyendo familias monoparentales o familias donde ambos padres pueden ser hombres o ambas madres mujeres. Y por supuesto, llegamos al respeto en general a la diversidad cultural, y en sexto año, en sexto grado, ya se habla de la diferencia, sexto género y de la equidad. Pero ya cuando llegamos a secundaria, que es lo más importante que podemos hablar, allí
Específicamente se está haciendo alusión a los datos de la CONAPRED y el COPRED, que no he mencionado hasta ahora, pero son las grandes instituciones nacionales que trabajan particularmente estas áreas, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que ha trabajado, pero muy, muy ampliamente, toda la discriminación para personas con orientaciones sexuales diferentes y muy específicamente también para población trans. Y también ha publicado, por ejemplo, el COPRED, que es la misma comisión, pero para la Ciudad de México, cuentos que son definitivamente dirigidos para entender, para que otros niños entiendan a los niños y niñas trans en su medio ambiente. Bueno, por supuesto, se habla de rechazar cualquier forma de discriminación y debo decir que ya a estas alturas del trabajo es muy frecuente que encontremos, particularmente en la Ciudad de México, alusiones y trabajo muy específico con respecto a respeto particularmente a niños y niñas gays y lesbianas. Hay entre los niños y las niñas hay una mucha mejor comprensión de qué significa esto, y también empieza a ver, porque hay contenidos inclusive televisivos, donde hay personajes trans adultos, pero la realidad es que niños y niñas necesitan entender qué quiere decir esto que a veces se denomina cambio de sexo, o es decir, una serie de concepciones equivocadas que sí es necesario trabajar en la escuela. Bueno, ahora bien, quiero nada más decir que en la Ciudad de México existe, como lo mencionó ya Jaime, un reconocimiento a la identidad de género que puede ser cambiada a través sencillamente de un proceso administrativo. Pero esto no incluye a los menores de edad, a los cuales en todo caso se les exige un juicio largo y costoso y terapia de reemplazo hormonal en el caso de adolescentes al menos durante 5 meses, etcétera, más evidencias y testimonios. Bueno, esto acaba de ser presentado en la Ciudad de México, porque debo decir que lo que acabo de decir es solamente válido para la Ciudad de México. Como Jaime mencionó, es un país extremadamente diverso y esta ley solamente la tenemos en la Ciudad de México y en otras entidades federativas. Y ya aquí están, esto es de este mes. Aquí tenemos ya la acción por parte de ONGs, por parte de personas muy comprometidas. Hay toda una serie de grupos que trabajan ya específicamente infancias trans y por supuesto, ahí junto ustedes ven también es actual la fotografía de no a la ley trans, porque hay una falta de comprensión tremenda. Es decir, ¿qué quiere decir? Muchos interpretan, se ha entrevistado y los opositores dicen, es que cómo le van a cambiar el sexo a los niños, es que por qué los niños tienen que elegir o escoger qué quieren ser. Es decir, hay una falta de comprensión tremenda de parte del público en general. Entonces, aquí este es el proyecto de dictamen que ya fue aprobado a nivel de comisiones y que prácticamente el día de hoy está siendo discutido ya a nivel de la Asamblea de la Ciudad de México para que dentro se hagan modificaciones en el sentido de que se le permita a niños y adolescentes estos cambios de manera administrativa, sin toda la problemática que ha tenido que ocurrir previamente a través inclusive de amparos. Bueno, se han hecho por parte de organizaciones de la sociedad civil protocolos de actuación para escuelas con casos de niños, niñas y adolescentes trans, donde inclusive se habla de temática que puede ser
es muy emblemática la temática, por ejemplo, de los baños. Es muy interesante que allí como que se concentra toda la discusión y se concentra mucho lo que los niños, las niñas trans expresan como una tremenda necesidad, y sin embargo es como un elemento que a veces es muy poco considerado, no solamente en este caso y no solamente para niños y niñas trans, sino en muchas otras situaciones. Y también tenemos que pensar que tenemos escuelas en la Ciudad de México y en todo México donde ni siquiera hay agua. No tengo tiempo de entrar a conclusiones y recomendaciones, pero la primera sí sería documentar la existencia de niños y niñas y adolescentes y jóvenes trans dentro de los sistemas escolares, porque están actualmente invisibilizados definitivamente. Por supuesto, hay que revisar este reduccionismo binario de género para poder tener una visión mucho más completa y mucho más clara de lo que esto significa, establecer políticas escolares y generar y reforzar las evidencias del daño que causa la discriminación, el acoso, el aislamiento, cómo esto sí se traduce en pérdidas de vidas, no únicamente en datos que pueden ser muy dramáticos, sino que llevan inclusive al suicidio. Bueno, por supuesto, reconocer toda y documentar toda la agresión y violencia que sucede para que pueda ser esto definido o pueda ser derivado ya en políticas inclusive escolares, adecuar instalaciones que garanticen la inclusión y actividades recreativas y otras actividades en donde tiene que abrirse no solamente a niños y niñas trans, sino en general a cualquier otro niño y niña diverso. Bueno, entonces yo nada más quiero terminar con algo que hace alusión a algo que acaba de hablar justamente Jaime, en el sentido de la tremenda oposición que estamos experimentando a toda una visión integral de la sexualidad en América Latina a través de todos estos programas que utilizan o todos estos movimientos que utilizan algo que se han inventado que se llama ideología de género. Pero aquí definitivamente en la Comisión Internacional de Derechos, Interamericana de Derechos Humanos, se considera que las medidas que prohíben la enseñanza con perspectiva de género corresponden a una lectura limitada y estereotipada del concepto de familia y que desconoce además los estándares vigentes en la materia. Y solamente terminar para mencionar que la UNESCO ha elaborado, publicado ya en castellano el año pasado, las orientaciones técnicas internacionales para la educación en sexualidad, que definitivamente son, como yo digo, una puerta que si es adoptada, como está siendo adoptada en muchos países como un instrumento y una guía para trabajar educación integral en sexualidad, abre la puerta para que niños y niñas trans tengan la posibilidad de ser incluidos dentro de los sistemas escolarizados de una manera realmente respetuosa, que entienda los procesos por los que están pasando y que definitivamente lleve a un reconocimiento pleno de lo que va a constituir su salud sexual en la adolescencia y en la vida adulta. Gracias. Muchas gracias, Esther. Invito a María Teresa Rojas. Bueno, buenas tardes a todas y a todos desde Chile. Gracias por esta instancia, esta invitación. A propósito de este panorama inicial que hace Jaime Barrientos, presento el caso de Chile como un caso especial y cuya entrada a los temas de visibilización de la inclusión LGBT en el sistema escolar
es de una corta data. Estamos hablando de legislación, regulaciones, políticas, que recién a partir del 2017 se crean y se empiezan a implementar. Por tanto, lo que les propongo y me gustaría dar a conocer es una visión muy resumida del informe que hicimos, pero donde demos cuenta de las políticas más importantes, de lo que sabemos de la población LGBT en el mundo escolar, y luego, a partir de esta caracterización de 3 escuelas que estudiamos con más profundidad, sacar ciertas lecciones del caso chileno que nos sirven para dialogar con la región en general. Este es un trabajo que hicimos también con 2 investigadores más de nuestra universidad, en un programa de género y diversidad sexual que tenemos y que justamente Jaime Barrientos es el que lo dirige. En Chile tenemos políticas educativas que regulan la cuestión de la inclusión en general y de la población LGBT en particular. Jaime algo dijo al inicio, ¿no?, de la sospecha sobre las políticas de inclusión o la noción de inclusión escolar. Me parece una sospecha tremendamente legítima y necesaria. Y decir además que en Chile las políticas de inclusión son muy polisémicas, ¿no? Refieren a distintas comprensiones de la noción de inclusión. Hay una inclusión para niños con necesidades educativas especiales, hay inclusión para población migratoria, hay inclusión referida a niveles socioeconómicos, y sus marcos teóricos difieren. Entonces eso hace que la inclusión ha de ser pensada, vista y analizada siempre desde la discusión teórica que la precede. Y tenemos una ley general, que es una ley con rango constitucional, que en Chile se llama Ley General de Educación, la LGE, que por primera vez, hacia el año 2009, introduce el vocablo inclusión al alero de este boom de políticas de inclusión promovidas por organismos internacionales. En particular en Chile ha sido importante UNESCO y la OSCD como organismos internacionales rectores en este tipo de nomenclatura. Y la LGE, nuestra ley que regula el sistema educativo en general, incorpora la palabra inclusión, pero refiriéndose a aspectos muy genéricos, ¿no? La diversidad, el respeto, la tolerancia, no a públicos o poblaciones específicas. Y van a tener que pasar al menos unos 6 años para que por primera vez se haga alusión a la noción de discriminaciones arbitrarias en el contexto escolar. Y esto viene de la mano con la Ley de Inclusión Escolar. Y acá marcamos quizá el momento más productivo de la política chilena en relación a los temas de diversidad sexual, que es durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Ella gana la presidencia con un programa de gobierno muy alimentado por movimientos estudiantiles que existieron en Chile entre el año 2006 y el 2011, y activa lo que se ha llamado una reforma de límites al mercado educativo chileno. Chile tiene un mercado educativo, bueno, como en otros países también se comparó en la primera parte de esta presentación, pero en Chile se inaugura ese mercado y además es altamente activo, ¿verdad? Una oferta plural, donde hay competencia por tener estudiantes para así tener subvención del Estado a los estudiantes que asisten a la escuela. Bueno, por primera vez este mercado tiene cierta limitación, cierto freno, en una ley conocida como la Ley de Inclusión Escolar, ¿verdad?, que es otra manera de nombrar la inclusión, que prohíbe la selección de estudiantes a las escuelas en Chile y prohíbe cualquier copago de la familia. Y esta ley en particular, que es una ley de regulación mercantil, incorpora una disposición inspirada en la ley de antidiscriminación que tiene Chile, que es del año 2012, que también Jaime la consigna al inicio de su presentación, y que en Chile se conoce como la ley Zamudio, a propósito de un joven, Daniel Zamudio, que fue asesinado justamente por su orientación sexual, un joven gay, y que en honor a él, en conmemoración a él y a su muerte, esta ley se puede debatir y discutir. Bueno, y esta ley habla de las discriminaciones arbitrarias, y permite que la ley de inclusión chilena hable de la prohibición de que no haya ninguna suspensión o expulsión en el sistema escolar derivados de discriminaciones que provengan del género, la raza, la etnia, las identidades sexuales, entre otras, ¿ya? Sería la primera mención más específica. Y en la misma administración de gobierno, en el año 2017, se dictan las 2 políticas específicas que tenemos en Chile. Una de carácter obligatoria, que se conoce como la circular de la Superintendencia para la Inclusión de Estudiantes Trans del
sistema escolar, esta política obligatoria que regula la Superintendencia de Educación, encargada de fiscalizar la aplicación de las leyes en el sistema escolar, se debate muy paralelamente al debate en el Parlamento sobre la Ley de Identidad de Género en Chile. Y acá ya vemos de lleno incorporados explícitamente los principios de Yogyakarta del 2007, que reconocen no solamente los derechos LGBT, sino la expresión de género, la orientación sexual y la identidad como aspectos identitarios de los seres humanos. De hecho, esta circular los expresa, los dice, los explica, y a propósito de eso, obliga a las escuelas a que deben incorporar a estudiantes trans y proveerle condiciones de seguridad para su ejercicio educativo. Entiéndase, los baños, los espacios físicos, usar el uniforme escolar que estimen conveniente, y el respeto a su identidad social. ¿Ya? Esto es obligatorio y aplica para todas las escuelas en Chile, tanto del régimen privado. En Chile las escuelas se distribuyen, ya sea porque dependan de los municipios, porque dependen de un sostenedor privado, pero reciben subsidio del Estado, o porque son absolutamente privadas, solamente dependen del pago a la familia. En estos tres regímenes, esta circular se aplica. Y además, el mismo año 2017 se creó un documento de orientaciones para la inclusión de personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en el sistema educativo, un documento construido muy al alero de las recomendaciones de UNESCO, para orientar a los directores de los establecimientos, a los profesores, a las comunidades de apoderados y padres, para trabajar en una enseñanza más inclusiva, pero ya referida directamente a los temas de identidad sexual. Este documento es una orientación, no tiene un carácter prescriptivo, no recomienda, orienta, no como el primero que es obligatorio. Este es el marco regulatorio actualmente en Chile. ¿Ya? Y eso significa que no es tan fácil hacer evaluaciones porque se trata de reglamentación o regulación que en estricto rigor llevan 1 año y medio, 2 años de operatividad, en particular la circular, o en el caso de la ley de inclusión son 3 años. Entonces la investigación más empírica es tremendamente incipiente, son estudios muy acotados y no contamos todavía con evaluaciones más genéricas para saber cuál es el impacto de la política en el sistema escolar en su conjunto. Pero desde lo que tenemos, desde la información con la que contamos a la fecha, sí podemos hacer cierta caracterización, ¿no? Y decir qué es lo que sabemos, qué es lo que no sabemos y cuáles son los desafíos pendientes, ¿no? Y a propósito de esta primera caracterización que les estoy presentando, también decir que un hito muy importante es la aprobación de la Ley de Identidad de Género en Chile, ya que se aprueba finalmente después de una larga discusión, donde el debate es muy político, es muy ideológico, ¿verdad? E involucra actores muy plurales, donde las iglesias, en el caso chileno, han tenido una mirada crítica, y en particular las iglesias evangélicas, quizás las iglesias católicas con más heterogeneidad de voces, pero las iglesias evangélicas han sido más protagónicas en este debate, promoviendo la llamada ideología de género como una manera de denostar el debate. Pero se aprueba en Chile, y al igual que en el caso mexicano y en otros países, bueno, es diferente de Argentina en este caso, pero en el caso chileno también queda prescrito que la población entre los 14 y los 16 años no puede pedir su cambio registral si no es con autorización de los padres, lo que deja al sistema escolar con un primer desafío, ¿no? ¿Qué va a pasar en todos los casos de niños entre 14 y 16 años que asisten a la escuela y vayan a la escuela, justamente, y se dirijan a la escuela a pedir esta compañía, esta acogida, porque en sus familias no tienen esa acogida, esa compañía o esa protección? Esto ya se ha visto en otros casos, y acá el sistema educativo tiene un desafío, ¿verdad?, de ser protector, garante, acogedor de un estudiante que no solamente tiene un riesgo de suicidio inminente, como dicen los estudios que hablan de la población trans LGTB al respecto, sino que además que no cuenta con otras redes para poder decidir su identidad de género. Y desafíos creo que también están dichos en México, en el caso mexicano, ¿no? No obstante, el currículum escolar chileno aborda temas de género, de diversidad, y promueve, ya sea a través de las asignaturas y a través de objetivos más transversalizados, el respeto a la diversidad. No hay
objetivos o contenidos específicos en torno a la población LGTB, ¿ya? Y menos aún materiales pedagógicos. Los textos escolares en Chile son un espejo de lo que el currículum demanda. Entonces no encontramos en la muestra que revisamos unidades específicas que aborden estos temas de manera explícita. Y por el contrario, lo que uno ve es cierta predominancia de una mirada más heteronormada para poder enseñar las cosas que tradicionalmente se han enseñado, ¿no? Como la educación sexual, temas de ciencia, reproducción, la educación del cuerpo, entre otras, ¿ya? A nivel de la gobernanza, en Chile, y creo que Jaime también lo explica al principio, es expresión de la fragilidad política de estos temas. Va a depender el gobierno de turno, la institucionalidad que fije para darle protagonismo a los temas de inclusión LGTB también. En Chile existió una oficina entre el año 2016 y el año 2018 que incorporó los temas LGTB como parte de la agenda de género e inclusión, pero esa oficina se cierra cuando asume el nuevo gobierno del año 2018, que es un gobierno de derecha, y la desactiva, y deja de ser un tema. Hay una unidad de género hoy día en el Ministerio de Educación en Chile, pero no hay un tratamiento específico para los temas de diversidad sexual, ¿ya? Por tanto, es un desafío evidente en la región, cómo poder institucionalizar y darle más duración en el tiempo a estos temas y que no dependa de la ideología del gobierno de turno. Y también estaba dicho al inicio, nosotros vemos que la formación profesional es otro desafío pendiente. En Chile los temas de identidad de género y diversidad sexual no forman parte explícita de los currículos de formación de profesores. Está la diversidad, la inclusión, pero no hay temas específicos que me permitan recibir una información ad hoc, actualizada y de calidad. Y también lo vemos en una ausencia de oferta estatal y universitaria de capacitación a los profesores en ejercicio, a los directivos en ejercicio. Los cursos en general refieren a inclusión, a diversidad, y pueden tener ciertas bajadas con los temas de diversidad sexual, pero siempre muy anecdóticas. No vemos en la oferta ni estatal ni universitaria el tema esté cubierto. ¿Y qué sabemos de los estudiantes LGBT en el contexto escolar chileno? Científicamente sabemos poco, ¿ya? Primero porque no podemos estimar la población en edad escolar con cierta validez estadística. Los instrumentos que existen refieren a la población en general y ya son instrumentos con ciertos cuestionamientos por su construcción, su aplicación. Hay una encuesta del Instituto Nacional de la Juventud también en Chile, que arrojó que de la muestra consultada, un 3,8% de jóvenes se declaraban no heterosexuales, no obstante la muestra es amplia, llegaba hasta los 29 años, entonces no era solamente la edad escolar. Y a diferencia de otros países de la OCDE, que tienen instrumentos específicos de medición de población en edad escolar, Chile no cuenta con ellos. Entonces, ahí tenemos otro desafío, entendiendo también que hay problemas metodológicos de envergadura y problemas éticos, ¿no? El develamiento de mi orientación o mi identidad puede ser un buen dato estadístico, pero puede ser una fuente de discriminación y vulneración en el contexto actual. Y a nivel de los estudios cualitativos y cuantitativos, ya más de caso, sabemos también, y esta es la encuesta Todo Mejora que se aplicó en Chile, arroja datos sobre una muestra de 425 estudiantes, que declaran transversalmente sentirse discriminados. Aquellos estudiantes que se autorreportan como estudiantes LGBT dicen que se sienten inseguros en el espacio escolar, que al menos un 94% ha sido discriminado alguna vez en el espacio escolar, un 29%, como decía inicialmente en la presentación de Jaime, agredido físicamente, y más de un 70% de la población con conductas depresivas, ¿ya? Y que se ha visto es un antecedente riesgoso y peligroso para el suicidio, que es más alto en esta población que en la población en su conjunto. Y también en otros estudios cualitativos que se consultan en entrevistas, grupos focales o análisis de observaciones en escuelas en Chile, lo que también hay es una denuncia permanente de discriminaciones vía lenguaje, bromas, humor, la invisibilización de los afectos, decimos acá, una prohibición, o sea, un reconocimiento de que existen estudiantes gay, lesbianas o bisexuales, no obstante, prohibición de que lo demuestren afectiva y físicamente en la escuela, ¿no?
Y también los jóvenes y las jóvenes encuestados o estudiados reportan que la ausencia de contenidos puntuales en el currículum los invisibiliza y no les permite tener hitos de reconocimiento identitario, así como los jóvenes heterosexuales tienen una historia de heterosexuales, una ciencia de heterosexuales, un cuerpo de heterosexuales, los jóvenes LGTB no tienen ejemplos, no tienen fuentes para poder sentirse identificados y construir sus propios itinerarios. Y termino lo más rápidamente posible. Nosotros miramos 3 escuelas en Chile que pueden caracterizar ciertos fragmentos de este mercado educativo. Por una parte, una escuela municipal, laica, mixta, de enseñanza media técnico-profesional, que en el contexto chileno son escuelas altamente vulneradas, que asiste población socioeconómicamente muy desfavorecida, que agrupa más bien población en contextos de pobreza. Vimos también una escuela particular subvencionada, estas son escuelas que dependen de un dueño privado, pero reciben subvención del Estado, católica y de mujeres, ¿ya? Una escuela con un dueño muy tradicional y conservador en el contexto del sistema escolar chileno. Y vimos una escuela privada pagada, una escuela de élite, ¿verdad? Que está en un barrio de las élites, que asisten personas que son de élite, católica también y mixta. Y la constante de estos 3 casos es que todas tienen estudiantes trans, por tanto, han tenido que aplicar esta circular que obliga a incluir a estudiantes trans y generar las condiciones para su seguridad, y eso mismo gatilla una serie de conversaciones y reflexiones sobre la inclusión que nos pareció era muy interesante para poder analizar. En el informe está el detalle, ¿no? El contexto socioeconómico, decimos, es muy marcador de las condiciones que tienen las escuelas para pensar la educación de la diversidad y la identidad en su conjunto. Pero me gustaría terminar diciendo algo más transversal. ¿Qué nos enseñan estos 3 casos para Chile y también para pensar la política educativa en el caso latinoamericano? Primero, que la política educativa es importante porque prohíbe conductas discriminatorias y tipifica discriminaciones arbitrarias. A pesar de que la inclusión sea un concepto polémico y que entre la ley y la puesta en escena de esa ley pueden haber muchas diferencias y distancias, si es un avance tipificar la discriminación, sancionarla y generar condiciones para aislarla. Y en este caso, aunque el tiempo sea muy cortito, vemos que la ley de inclusión y la circular de inclusión de estudiantes trans ya está viendo sus primeros efectos. Hace 4 años en Chile, un estudiante trans en estos contextos que estudiamos habría sido expulsado o se lo habría invitado, eufemísticamente, a buscar otra escuela. Hoy día eso ya no se puede hacer, y eso significa un impacto organizacional para la escuela que hace 4 años no nos preguntábamos. Nos enseña también que el involucramiento del dueño de las escuelas es muy importante. A diferencia de otros contextos de América Latina, los estudiantes chilenos asisten mayoritariamente a escuelas privadas. El sector municipal concentra un poco más del 30% de la matrícula. El 70% de la matrícula en Chile está en estas escuelas particulares subvencionadas. Y nos damos cuenta que es clave que quien sostiene la escuela, su dueño, su administrador, otorgue recursos, tiempos y posibilidades para una apertura cultural en las escuelas. Si este involucramiento no existe, los profesores y los directores tienen un radio de acción muy limitado y no va a poder ser un tema lo suficientemente protagónico. ¿Y por qué es importante la ley? Porque vemos en estos 3 casos de escuelas privadas, en estos 2 casos de las escuelas privadas, que activan sus departamentos jurídicos. Cuando los departamentos jurídicos, los abogados de esas escuelas se dan cuenta que no pueden arriesgarse una sanción por discriminación arbitraria. O sea, parte de un cierto temor a la aplicación de una sanción, pero eso permite generar un contexto de reflexión que antes no hubiese existido. Por tanto, es importante tener política educativa al respecto. Es insuficiente, ¿verdad? No basta, pero es un primer paso. Vemos dentro de estas escuelas que nos enseñan que el rol de los directores de una escuela es clave en la promoción de una cultura de los derechos humanos. Y ahí esto es más amplio, no es solamente la inclusión, porque bueno, la inclusión de la diversidad sexual es un derecho humano, pero también requiere un sujeto que piensa la organización y la escuela como un lugar de formación en derechos humanos. Y esto fue muy clave en 2 de los directores con los que nos encontramos, ¿no? Personas que han sido formadas o han tenido la ocasión de reflexionar sobre derechos humanos y diversidad sexual. Y por tanto no es solamente que se sientan obligados porque la ley los obliga a incluir estudiantes trans o a visibilizar las orientaciones sexuales de sus estudiantes, sino que hay algo reflexivo, pedagógico, que los
interpela para pensar su organización escolar de una manera distinta. Y entre otras cosas, le permite delimitar mínimos de convivencia para que las personas de la escuela lo respeten. Es decir, no ha lugar discursos homofóbicos en mi escuela, no ha lugar discursos discriminadores en mi escuela. ¿Ya? No vale lo mismo una opinión homofóbica que una opinión que no lo es. En Chile a veces, para ocultar ciertas discriminaciones, hay ciertas personas que legitiman que también las personas homofóbicas tienen derecho a tener su opinión. Yo creo que acá es muy claro, y estos directores lo tienen muy claro cuando lo vimos, que la homofobia es una discriminación, y que la discriminación se sanciona. No hay que confundir la libertad de expresión con la libertad de discriminar, ¿no? Son cosas diferentes. Nos enseñan estas escuelas que la cultura juvenil tiene un rol importante. Hay una brecha generacional evidente en comprensión, en aceptación de la diversidad sexual y de género. Esto tiene matices dependiendo de los contextos socioeconómicos y culturales de los sujetos, pero hay una brecha generacional en los tres casos, a pesar de que son de contextos socioeconómicos muy distintos. Jóvenes, las jóvenes, los jóvenes entrevistados, los jóvenes trans, los jóvenes gay, lesbianas entrevistadas, los jóvenes heterosexuales entrevistados, identifican claramente las discriminaciones. Las denuncian mucho más de las que lo hubiesen denunciado hace 3 años atrás, o al menos, cuando no tienen las posibilidades de denunciarlas, ya forman parte de sus conversaciones. Y esto también es un cambio de presión en las políticas de convivencia en la escuela. Ya es interesante al respecto. Estos 3 casos nos enseñan una vez más que la formación de profesionales en la escuela y la información de calidad es tremendamente importante. En Chile no existen instancias formales, institucionales de formación, como les decía antes, tanto del Estado, de las universidades, y es más bien son más bien las organizaciones de la sociedad civil que promueven y defienden los derechos LGBT las que tienen un rol. Cada vez que una escuela se siente interpelada porque hay un niño trans y que tiene que reorganizar sus espacios, sus relaciones sociales, no llama al ministerio ni llama a las universidades, llama a una organización, una fundación de derechos LGTB para que la asesore, porque no encuentra una oferta institucional que le permita algo al respecto. Entonces, hay cierta soledad de las escuelas, hay que salir a buscar la información al mercado, más que tener un conducto regular institucionalizado para buscar esa asesoría. Y también es importante que el Estado regule que esa información sea de calidad, que tenga cientificidad, que tenga representación, que sea una investigación pluralmente construida. Eso también requiere recursos y requiere cierta regulación y no dejarlo al arbitrio del mercado para que las escuelas de manera independiente lo decidan. Además, esta decisión va a depender de mi capacidad de acceso al mercado. Las escuelas más vulneradas obviamente van a tener menos posibilidades de acceder a esta oferta. Por tanto, estas escuelas nos enseñan que la formación de profesionales y la información de calidad es urgente para poder debatir y actuar sobre estos temas. Y sin duda también estas escuelas, y siguiendo la reflexión del caso mexicano, nos enseña que hay que abrir una discusión sobre el currículum y la educación sexual que estamos ofreciendo. A pesar de los logros de estos últimos 10 años del currículum, para que los temas de ciudadanía, los temas de inclusión, e incluso los temas de género, se incorporen en el caso chileno, esto nos indica que hay que seguir reflexionando. Los currículums se contextualizan, se actualizan en la medida que los debates ciudadanos se activan y emergen. Y esto es lo mismo con la educación sexual. Hay una educación sexual que no obstante ha tratado de renovarse, ya tiene una brecha y un desfase respecto a las conversaciones, a las fuentes de información de los jóvenes. Hay un desfase entre la educación sexual que proveen las escuelas, que en general es bien heteronormada, puede aludir a que existen diversidad de familias o diversidad de afectos, pero finalmente privilegia la enseñanza de una pareja, la maternidad o la reproducción, ¿verdad? O la prevención del embarazo, más que una sexualidad plural, y eso requiere volver a discutirlo, volver a plantearlo, y que el currículum ofrezca marcadores identitarios a los jóvenes LGTB. O sea, proveer planes lectores con la literatura y libros que hablen de historias de personas LGTB, actualizar la formación científica a una formación que amplíe el rasgo de la enseñanza de la reproducción o de los cuerpos, ¿no? La sexualidad, la religión, en aquellos casos que se enseña religión también, ¿no? La historia, hablar de las historias de derechos
civiles o la historia de la diversidad sexual a lo largo de los siglos, entre otros. O sea, tenemos ciertos avances, es nuestra conclusión, lo regulatorio, lo normativo es importante, pero hay un corazón todavía en la cultura del sistema escolar, que a pesar de que existen directores más involucrados o profesores más sensibles, sigue estando a la base de la fuente de las discriminaciones a jóvenes y jóvenes del sistema escolar hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias, María Teresa. Pasamos entonces al momento de diálogo. Ha habido hartas preguntas que se enfocan en la distancia entre las políticas públicas o el marco normativo y la práctica. O sea, qué tan eficientes o cómo hacerlo para que no haya tanta brecha, o para que la norma o las políticas puedan realmente tener incidencia en lo que ocurre. Y en este sentido a mí me gustaría agregar quizás cuál es el alcance para resguardar los derechos humanos y los derechos de la educación de los niños, niñas, jóvenes trans. Es una pregunta, pienso, abierta a ustedes tres. Hay hartas más, así que si es que quieren ser sintéticos, mucho mejor para poder, ojalá, abordar el mayor número de preguntas posible. A propósito de lo que acabo de proponer, y de los estudiantes trans en particular, volvería a decir lo mismo. Un país avanza en estos temas, primero en la medida que cuenta con leyes que protegen a los sujetos, que los reconocen, que le otorgan legitimidad, estatus. Eso es un paso no solo formal, también es un paso cultural. Y esta tarea en Latinoamérica tiene profunda resistencia, y dependiendo del gobierno de turno puede retroceder, ¿no? Y es parte de lo dramática de esta situación. Pero pensando en el sistema escolar, esa política tiene impacto cuando se traduce en normativa para el sistema escolar. Y lo que nosotros estamos viendo en estos últimos 2 años en Chile, que en aquellas escuelas donde irrumpe, ¿no?, entre comillas, el estudiante trans, esto también permite hablar de la sexualidad en su conjunto, de visibilizar las identidades gay y lésbicas también, las expresiones de género, y de que las escuelas se sienten interpeladas. Ahora, ¿qué necesitan las escuelas para que cambie esta cultura escolar? Un poco lo que hemos dicho, ¿no? Necesitan muchas cosas. Necesitan procesos de formación de sus profesionales, procesos de información de calidad, necesitan una oferta pública que les permita formarse en eso, y acceder a textos, materiales pedagógicos. Necesitan cierta libertad curricular para poder imaginar contenidos que visibilicen estos temas sin temor a que haya un riesgo, una sanción por estar poniendo temas que puedan ser polémicos. O sea, hay una dimensión que es curricular, que es formativa, que en el mundo del sistema escolar es tremendamente importante. Por eso, a 2 años de que estos temas empiezan a legislarse en Chile para la escuela, yo me imagino que lo que viene en los próximos 2 años o 3 años es un sistema escolar que va a tener que empezar a reaccionar con la generación y producción de material pedagógico ad hoc, de una formación ad hoc, para poder dar respuestas a estas demandas. En primer lugar, yo quiero nuevamente agradecer a mis colegas, porque encuentro que, por ejemplo, María Teresa viniendo y hablando de un sistema tan diferente del mexicano, encuentro mucha resonancia en muchas de las cosas que dice, y los aportes evidentemente van a incrementar, o van a realmente, por lo menos desde mi punto de vista, el trabajo que yo estoy haciendo. Me encantó muchas de las conclusiones que, como decía yo, a pesar de ser de un sistema muy diferente, sí tienen mucho que ver con el establecimiento de lineamientos y políticas. Y quiero señalar que algo que ella ha dicho, en el sentido de que en muchos casos estamos estudiando leyes o estamos estudiando currícula, etcétera, pero no sabemos qué pasa en el aula. En Chile, un investigador, Daniel Reyes, ha hecho para UNESCO un trabajo muy pertinente en el sentido de ver qué pasa con los lineamientos educativos cuando están ya traducidos a la acción
a la acción ya del docente. Esto todavía es más dramático en muchos de los sistemas federales de nuestra región, porque en ese sentido puede haber lineamientos centrales que luego no pueden ser traducidos a lineamientos específicos y queda a discreción de la escuela. Y entonces tenemos el caso de que tenemos excelentes lineamientos, currícula, etcétera, materiales, pero que las condiciones culturales hacen que el profesor, la profesora de aula, sencillamente no aborde la temática. Entonces, me parece que ese es uno de los puntos que tenemos que trabajar a futuro. Todo esto que tiene que ver con lo que realmente sucede en el aula. Lo que yo diría es lo siguiente, que yo creo que también, a propósito de la noción de la problematización de la noción de inclusión, una salida importante, diríamos, para esta noción, que yo diría que ha sido importante en muchos sentidos, es problematizar la noción de normalidad que se construye en la escuela. Desde mi punto de vista, y desde un punto de vista también de un conjunto de investigadoras que han estado trabajando esto acá en Santiago, lo importante, diríamos, es desnaturalizar las nociones que se han construido respecto a la idea de normalidad. Y justamente haciéndolo esto en el contexto de la escuela es fundamental debido a que en el fondo, en el contexto escolar todas y todos hemos sido diferentes, tenemos y compartimos diferencias de diversos tipos. La noción de inclusión lo que hace es apelar a una suerte como de resolver pragmáticamente, ¿no? Y se entiende la, entre comillas, exclusión de algún conjunto de sujetos e identidades, pero a la vez priorizando algunas respecto a las otras. Eso supone, por tanto, más bien dejar de pensar en que lo importante es incluir, sino que más bien es problematizar cómo construimos qué es lo que significa ser normal en la escuela. Si eso lo hacemos y lo problematizamos, podremos avanzar, diríamos, a pensar que en el fondo no importa el tipo de diferencia del que podamos tener, sea identitaria, religiosa, étnica, en fin, lo que sea, podremos avanzar. Esa es brevemente, mi aporte. Muchas gracias, Jaime. Un gusto saludarles, realmente muy emocionado de estar compartiendo con ustedes, investigadoras y al investigador. Un saludo desde la campaña boliviana por el derecho a la educación y también de la campaña latinoamericana y la mundial por el derecho a la educación. Además de ello, soy parte secretario regional de la ILGA, ¿no? La Organización Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans, Intersex y Q+. Y una de las agendas, no me voy a detener en todas porque me gustaría sí estar en contacto con este equipo, una de las agendas pues fue la educación inclusiva, el debate, y puedo coincidir con los debates que plantean sobre quién incluye a quién en la educación, ¿no? Entonces, por ahí eso fue uno de los puntos que se tocó, y además el tema de la educación en pueblos y naciones indígenas, especialmente en mi calidad de la región andina, ¿no? Que como Bolivia somos 36 pueblos indígenas reconocidos por la Constitución Política. Entonces, ¿cómo se trabaja la población, la diversidad sexual e identidad de género? Porque si bien las identidades LGBTIQ, como dijo la compañera también de México, que para algunos lo nombran hasta como una sopa de letras, no, muchas de las comunidades indígenas no se sienten identificadas ni representadas por estas identidades, porque viven sus prácticas, su diversidad y construcciones de género de maneras distintas. Entonces, creo importante mirar también esta situación cuando estamos trabajando el tema de derecho a la educación. Entonces, la pregunta, especialmente a quienes le gusta responder, tal vez México me gustaría, ¿no? Porque tiene ha tenido más experiencia de trabajo en temas indígenas. ¿Cómo se abordaría un trabajo de educación dirigido a las poblaciones indígenas
que pueda, ¿no? Generar justamente este debate sobre la sexualidad, las identidades de género en nuestros países, ¿no? Eso es, y un gusto saludarles realmente. Hasta la próxima. Yo voy a responder porque me ha sido enviada la pregunta casi directamente, en el sentido de que en México tenemos una población indígena considerable, no de las dimensiones de Bolivia, Guatemala, etcétera, pero sí muy considerable. 15% de la población, que yo creo que es muy importante. Y en ese sentido, creo que la problemática es que muchas veces estos puntos de vulnerabilidad que se mencionaron al principio se suman. Entonces tenemos el caso de que la población indígena a veces es doblemente el joven gay, trans, la joven lesbiana, etcétera. A veces es discriminada porque es lesbiana, porque es mujer, porque es indígena, porque es migrante y porque es pobre. Digo, para mencionar algunas de las posibilidades de combinaciones. En este sentido, yo creo, yo no me siento calificada para contestar específicamente cómo se trabaja, porque es verdaderamente un campo abierto que tenemos que trabajar. Porque precisamente hablando ayer con un grupo de docentes aquí que también trabajan con pueblos indígenas, nos decían, pues bueno, es que hay construcciones diferentes de la cosmovisión, hay construcciones diferentes de la misma sexualidad. Y entonces necesitamos no presuponer que nuestra visión es la única, la correcta y en muchos casos la hegemónica, sino sencillamente empezar, yo creo que necesitamos empezar a abordar por lo pronto, por lo menos desde mi punto de vista, este trabajo en una forma seria y sistemática, pero siempre considerando que a mi modo de ver, hay un piso de derechos humanos. Olivia Guerrero. Sí, hola. Mi pregunta para ti, Esther, es si hay alguna estrategia que han considerado justo para bajar la información a los docentes, porque digo, es maravilloso que ya haya un marco legal, pero pues nuestros docentes siguen llenos de prejuicios, en mi opinión, y si hay alguna estrategia al respecto. Y también sobre el protocolo al que haces referencia para, pues cuando hay alguna persona con identidad trans, si es un documento pues que tiene un impacto a nivel escolar, nacional o estatal. Esas son mis preguntas, Esther. No está, bueno, yo quiero coincidir con María Teresa en el análisis que ella hizo respecto a la importancia de la formación docente y al hecho de que prácticamente no existe, a niveles, por lo menos en México, coincidiendo con Chile, ni contenidos, ni materiales a nivel de por lo menos de lo que es la educación para el maestro, universidades pedagógicas, etcétera, que traten específicamente esta temática. Y por otra parte, también coincidiendo con ella, la formación en servicio no toca específicamente, habla en general, habla de inclusión, habla de respeto, etcétera, pero cuando eso lo tratamos de especificar, se pierde. Y sí me gustaría mucho escuchar lo que nos dice María Teresa en ese sentido. Pero para terminar la respuesta a Olivia Guerrero, este protocolo es un protocolo que ha sido desarrollado por organizaciones de la sociedad civil en México, que son las que trabajan en este terreno, particularmente el grupo que se llama Infancias Trans, pero hay muchísimos aportes de otras instituciones. Es bien interesante el trabajo de la sociedad civil. Esto no tiene todavía ninguna validez oficial,
están tratando de que esto llegue a nivel oficial y por lo tanto pueda ser algo que afecte o que cree una cierta obligatoriedad en las escuelas, pero hasta el momento no es así. Yo insistiría en el punto, o sea, parece que es transversal y uno lo puede ver en todos los países de la región, que hay una profunda necesidad de una política de formación de los profesionales y personal que trabaja en la escuela y la comunidad escolar, los padres y la familia. O sea, parte de los prejuicios, de las discriminaciones, de las creencias, se sustentan en una inexistencia de información. Las personas hemos heredado una manera de concebir la sexualidad, la diversidad, las identidades, y no hemos tenido ocasión de poder reflexionar respecto a ello. Lo que nos muestran algunas escuelas, que cuando ese espacio formativo existe, operan cambios, no inmediatos, no automáticos. Por supuesto que las homofobias y las transfobias, las discriminaciones, el sexismo persiste. ¿No? Estas cosas no basta con una charla o una conversación para que las personas cambiemos, pero es importante desencadenar procesos formativos o informativos en el espacio escolar. El tema es que eso no puede depender solo de lo que haga la escuela. Hay escuelas que tienen recursos, acceso a redes. En el caso chileno, las escuelas privadas tienen más condiciones para poder hacerlo. Otras no. Y es función del Estado proveer esos canales de información, de formación, para que los actores escolares, profesores, directivos, apoderados, accedan a no solamente una información, sino a procesos de formación y reflexión que sean relevantes al respecto. Las discriminaciones no se desactivan de la noche a la mañana, pero los procesos formativos son fundamentales en ello, y lo que vemos en Chile es que hay una brecha generacional que es conflictiva, y que los estudiantes, en el caso chileno, se informan vía Instagram o sus redes virtuales respecto a la sexualidad, lo que también tiene un tremendo riesgo, y no es la escuela una fuente de información relevante. O sea, el sistema escolar de manera urgente tiene que reparar esa brecha, y eso se hace a través de formación, de un currículum explícito. O sea, lo que estamos viendo, y aprendo del caso mexicano, que no es suficiente hablar de diversidad, tolerancia y respeto, es necesario, pero no es suficiente. Tengo que especificar, ¿verdad?, cómo son esas vidas que tengo que tolerar, dónde existen, cómo se manifiestan, dónde están, de manera de tener ejemplos evidentes, concretos, experienciales al respecto, y por eso se necesita que el currículum hable también de experiencias LGTB, para que niños y niñas, adultos, apoderados, profesores, puedan hablar explícitamente de ello, no eufemísticamente ampliarlo. Por una parte veo ahí un tremendo desafío, y también preguntaban, bueno, ¿cómo se baja esta política? Bueno, con institucionalidad. Lo que vemos en el caso brasileño, incluso en el caso chileno, que cambia el gobierno y estos temas pierden protagonismo en la agenda. Y por el contrario, pueden ser la anti-agenda, ¿no? Y que los gobiernos de turno activen la lógica de la ideología de género para tratar de desactivar los avances que se han hecho al respecto. Y eso no puede ser, eso vulnera el derecho de las personas LGTB, eso vulnera el derecho de las personas de los estudiantes a acceder a una formación que sea permanente, estable, que no dependa de un gobierno de turno. Entonces, yo creo que ahí hay una recomendación fundamental. Los ministerios de educación de nuestros países necesitan unidades, oficinas, donde esto se institucionalice, permanezca en el tiempo, sea un derecho ganado, que no dependa de la ideología del gobierno de turno. Yo creo que eso es clave, y por eso hoy día los temas de inclusión LGTB son temas inestables, porque a diferencia de quizá del tema indígena o el tema migratorio, que no es que esté bien resuelto, pero al menos tiene cierta estabilidad, los temas de diversidad sexual son altamente inestables. Yo creo que eso, de lo que aprendemos de este caso y de la mirada regional, también es urgente. Bueno, estamos ya cerrando, pero de todas formas Jaime nos había dejado el mail para todas las personas interesadas. Si quieres tú puedes decirlo. Sí. Bueno, primero muchas gracias a mis dos colegas, a Esther y a la Tere, a ustedes también como UNESCO por el trabajo que han coordinado, a todas las personas también que están hoy día escuchándonos desde diversos lugares y países. Me parece que eso es importantísimo. Y dado que me habían pedido algunos mis emails, yo se los dejé ahí disponibles.
jaime.barrientos@usach.cl, y además les decía en el chat que los informes disponibles para cada uno de los países sobre la situación de los movimientos de ideología de género van a estar disponibles a final de mes en la website de Sexuality Policy Watch, que es un observatorio en materia de derechos sexuales y reproductivos que coordina, entre otras personas, nuestra colega también mexicana, ¿no? Gloria Cariaga, Sonia Correa, entre otras personas. Y ahí van a estar disponibles en PDF los informes de cada uno de los países sobre justamente más detalles del movimiento, de los movimientos antigénero. Eso. Muchas gracias, Jaime. Bueno, muchas gracias a todos. Un gusto, Esther, gracias, Jaime, y gracias a los asistentes por habernos acompañado en esta conversación. Muchas gracias. Yo también me uno al agradecimiento, invitando a todos a que continuemos la conversación, porque creo que a través de las preguntas y de la participación han surgido muchas inquietudes y aportes que yo creo que son muy valiosos y que sumándonos todos probablemente logremos movilizar un poco esta agenda. Gracias. Muchas gracias a ustedes y bueno, a todas, todos y todes les dejamos invitados desde ya a la próxima sesión y que tengan un buen día. Muchas gracias.